empezar acá con el detalle de lo que vamos a ir viendo, me gustaría, por favor, que fuesen presentándose en el chat. Me refiero a su nombre y de dónde se conecta, como para ir sabiendo quién es la audiencia y cómo vamos a ir enfocando esta masterclass, y también para adaptarla un poco mejor a los contextos de cada uno de ustedes. Así que pueden escribir en el chat y yo los voy revisando, ¿no? Ahí Kelsey me va a ir ayudando. Primero que nada, pues les comento, ¿no? Algunas personas pues puedan no conocer qué es la psicoterapia gestal. Y la psicoterapia gestal no es otra cosa que un modelo de psicoterapia que se centra, digamos que se enfoca en todo lo que es el desarrollo personal y la capacidad, el deseo de vivir el presente del paciente o de la persona, ¿no? Digamos que el usuario que va a recibir la psicoterapia. Básicamente ha sido un modelo de psicoterapia que ha roto esquemas en su momento, y que a pesar del tiempo que ha pasado y del tiempo que estamos viviendo, pues sigue permaneciendo y sigue estando vigente, y cada vez como que hasta mucho más vigente, ¿no? Este tipo de psicoterapia concibe al ser humano como una entidad completa, es decir, se enfoca en lo que viene siendo su mente, su cuerpo y su alma, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar ese bienestar y esa salud en el equilibrio, y también a la vez en la integridad de todas estas partes que les estoy diciendo, ¿no? La mente, el cuerpo y el alma. Entonces, en la medida en que estas tres áreas estén integradas, estén equilibradas, pues el ser humano va a tener esa salud que tanto desea, ¿no? Esa salud mental, esa salud emocional. Y por supuesto, esto se va a reflejar en su contexto, ya que la psicoterapia gestal ve al individuo como un ente, ¿no? Holístico, completo, integrado. Y por supuesto, algunos dicen, todavía, como les digo, que es un método de desarrollo personal innovador, a pesar de que esto tiene varios años. A ver, Kelsey, ¿me ayudas aquí? ¿Quiénes, de dónde se conectan? ¿Quiénes están? Claro, como no, Patricia Porto Real desde República Dominicana, Marlene Fernández desde Caracas, Venezuela, Nelly Ramírez desde República Dominicana, Vanessa Rodríguez desde Chile, Viviana López desde Nueva York, Ariana Macías desde Caracas, Venezuela, Livia Fernández desde República Dominicana, Kenia Montero desde República Dominicana, Michelle Riley desde Ciudad de Panamá. María Alejandra Giorsetti, perdón, disculpa, desde Nueva York, Marisela desde San José, Costa Rica, Ángela Wagner desde Colombia, Elis dice que desde Budapest, espero que esté por allá, Mario Arocha desde la Ciudad de México, Mónica Soriano desde la isla de Margarita, Venezuela, Mabel Mena desde el Ecuador y Mirna desde Guatemala. Ok, bueno, gracias a todos por estar, una audiencia bastante amplia. A ver, me gustaría saber si algunos de ustedes ya conocen lo que es la psicoterapia y ha trabajado o trabaja en estas áreas de psicoterapia. Si pueden levantar su manito para verlos. ¿No? Por aquí no los veo. A ver, lo que tienen sus cámaras apagadas. Ok. Están tímidos esta noche, pero seguramente ya dentro de un ratito seguramente te preguntarán bastante. Ok, entonces bueno, sigamos acá. Entonces, bueno, les decía que, ojo, esto no lo estoy contextualizando en argumentos o digamos que en frases teóricas, sino lo estoy llevando más a lo que viene siendo la interpretación y el entendimiento de lo que es la psicoterapia gestal, con un lenguaje pues, que todos podamos entender, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto, para mí la psicoterapia gestal es un modo de vida, ¿no? Digamos que
centrarse y es enfocarse en el presente, en el aquí y en el ahora, en experimentar lo que está aconteciendo de manera real, ¿no? Evitando las exageraciones, asumiendo, por supuesto, lo que es la responsabilidad, expandiendo la conciencia y sobre todo aceptándome, me quedé pegada, aceptándome más a mí misma, ¿no? Entendiendo la humanidad que tengo, los recursos que tengo y aprovechándolos para mi beneficio de la mejor manera. Entonces, la psicoterapia gestal básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues se enfoca en el ser humano de manera íntegra, lo trae al presente, ¿sí? Va a ir en ocasiones al pasado a buscar aquellos eventos del pasado que perturban el presente, ¿ok? Y va a tratar de resolverlos, pero única y exclusivamente con la mirada puesta en su presente. Eso es lo que hace un poco la psicoterapia gestal. ¿En qué se basa? ¿No? ¿Qué es lo que de alguna forma digamos, se centra? Pues se va a centrar en lo que ya les dije, ¿no? Aumentar la conciencia. Cada uno consciente de una manera mucho más amplia en lo que es la responsabilidad de sus pensamientos, por supuesto de sus acciones y inclusive de sus emociones, ¿no? Entonces va a integrar todo nuestro mundo cognitivo, nuestro mundo emocional y también el accionar, ¿no? Lo que es lo pragmático, en lo concreto. También busca, va a cerrar situaciones pasadas, como les digo, pero para favorecer tu presente y va a buscar todos aquellos recursos verbales y no verbales que van a servir para gestionar un cambio. Es decir, la gestal lo que busca es identificar qué hay en ti que tú mismo no te has dado cuenta y que se pueda tomar para transformar de manera positiva o apalancar de manera positiva este cambio que tú quieres dar, ¿no? Entonces, la gestal va a utilizar varias técnicas, varias formas, va a expandirse como terapia, por supuesto, incorporando diferentes herramientas para lograr ese cambio. ¿Cuáles son esas herramientas que se van a utilizar dentro de un contexto gestáltico? Bueno, todas, y cuando le digo todas, pues son múltiples. Se puede utilizar, por ejemplo, la danza, ¿sí? Y a través del movimiento, porque fíjense que acá uno de los puntos que le hablo es de aquellos recursos verbales y no verbales. Por ejemplo, la danza, que es no verbal, que está asociado con el movimiento, permite identificar si hay un proceso pasado que está afectando tu presente. ¿Y eso cómo se identifica? Bueno, por supuesto, el terapeuta en este caso está capacitado para identificar eso a través de que, inclusive a través de la postura, cómo me siento, cómo me expreso, cómo pongo las manos. Allí quizás algunas corrientes lo asocian también con la programación neurolingüística, ¿no? Donde pongo la mirada, como camino, inclusive el movimiento, la velocidad con la que camino. Este tipo de información o este tipo de conductas genera información sumamente valiosa para el terapeuta. No sé si ustedes se han fijado, pero hay personas que caminan mucho más rápido que otras y les cuesta ir al paso que van otras, ¿no? De hecho, a mí, por ejemplo, uno de los ejercicios que al inicio hacía muchísimo era caminar lento. ¿Por qué? Porque yo iba muy rápido y de verdad así he ido en la vida, muy rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, caminar lento en un momento que requiere o que yo estoy acostumbrada a ir a cierta velocidad, me permitía expandir mi conciencia y darme cuenta que he ido siempre rápido. Quizás me atropellaba a la gente, quizás me la llevaba por el medio, quizás de alguna forma decía que el que estaba a mi lado era lento, no era una persona pilas o qué sé yo, empezaba a emitir juicios asociados con mi creencia, ¿no? Con lo que yo creía era la velocidad. Entonces, detalles que parecieran, o situaciones que parecieran detalles no tan importantes, van a empezar a cobrar importancia y van a empezar a identificar y a arrojar información muy valiosa. Otra de las herramientas, por ejemplo, o de las formas no verbales, como se puede trabajar en lo que es la psicoterapia gestal, están asociadas, por ejemplo, con la pintura, ¿no? El que puedas escribir, por ejemplo, tu nombre, que él se agarra tu nombre,
o qué sé yo, Viviana, que la veo por ahí, agarra tu nombre y escríbelo, ¿no? Ponle colores, píntalo y ponle, no sé, un animal, ¿sí? El animal cual, el que tú prefieras. Entonces Viviana llega, pone su nombre y lo escribe de una forma. Entonces la forma en que lo escribe, la forma en que hace las letras, el tamaño de las letras, la separación entre la B y la I. Entonces arroja información, ¿sí? Y todo esto, ojo, le estoy dando ejemplos, ¿no? Todo este tipo de ejemplos va a permitir identificar realmente cómo es el mundo de Viviana, qué hay detrás de cada uno, ¿no? Entonces, cuando te digo colores, ¿qué colores les pones? Entonces le pones rojo, le pones amarillo, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué traduce eso para ti? Ojo, aquí no hay algo que sea bueno o malo, positivo o negativo. No sé que lo que alguien le puso es o no es. Simplemente es la interpretación que la persona le da. ¿Ok? Y en este caso, cómo esa interpretación se va a dar o va a permitir el cambio del cliente, pues dependiendo cómo lo lleves el terapeuta, ¿no? O cómo utilices esas herramientas y cómo haces la mayéutica, cómo le haces preguntas para llegar a ese punto de transformación. Entonces, básicamente con esto, pues resumo qué es la Gestalt, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Saben qué es la Gestalt? ¿Quedó claro? A ver, Kelsey, ¿alguna pregunta por ahí? No. Ninguna. Ok, sigamos adelante. Entonces, el padre, ¿sí? El padre, sí, sí es el padre de la Gestalt, no es otro más que Fritz Perls, quien ha sido un médico, por supuesto, ¿no? Un neuropsiquiatra, psicoanalista, un escritor. En los últimos tiempos pues tuvo varios libros, ¿no? Una persona que revolucionó, de hecho le decían que era el médico o el psiquiatra de los hippies, ¿no? Estuvo muy asociado con, digamos, ir en un sentido contrario a lo que iba la psicología del momento de aquellos años, y él iba, digamos que hacia otros enfoques, ¿no? Entonces, en el pasado normalmente la psicología iba a los temas del pasado de las personas, de los pacientes, y se enfocaba mucho en el pasado. En este caso, él se enfocaba en el presente, en el aquí, en el ahora, ¿no? Entonces, había como que ciertas, digamos, conceptos que eran totalmente distintos, discordantes de lo que se esperaba en su momento, y esto pues generó que en algunos casos hubiese rechazo, y con el pasar del tiempo pues se ha visto la utilidad y hoy en día pues es bastante reconocido, ¿no? A nivel mundial realmente. Entonces, él consideraba, ¿no?, que una gestal en sí mismo y al mismo tiempo forma parte de una gestal más grande. Realmente el término gestal como tal lo que traduce es que está asociado con la totalidad, con la integridad, con eso, con el todo, ¿no? Entonces, yo soy el todo, a la vez yo tengo partes, pero soy el todo de mí misma, pero también soy el todo, de repente formo parte, ¿no?, de un ecosistema un poquito más amplio, si hablo quizás de mi casa, de la sociedad, del país, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, consideraba en este caso Perls a las personas como esa humanidad que va a ir dependiendo y va a ir interactuando con ese contexto y con ese entorno que lo va a ir integrando, y que por supuesto el cambio va a estar asociado con esas características de cada entorno, ¿no? Siempre enfocado en el bienestar de las personas, como les dije al inicio, en lo que viene siendo su mente, su cuerpo y su alma. Creía que el ser humano vivía para lo que era correcto, ¿no? Entonces esto es con lo que quería trabajar y cambiar. Y decía que estábamos como que, o bueno, sí, estábamos, o creo que todavía estamos, digamos un poco
enfocados en el dolor, en el sufrimiento, ¿no? Y que evitábamos todo lo que nos podía hacer sentir mal, evitábamos la frustración y por supuesto donde no hay esa exposición a la frustración, al sufrimiento, pues no hay aprendizaje, ¿no? Entonces, era un poco estas técnicas para enfrentar el sufrimiento de manera de poder crecer sin mayores traumas. Hay una oración que a mí me encanta, esta oración, una oración gestáltica, y aquí es cortita, aquí se la voy a poner. A ver si, ¿me avisan si se escucha? ¿Se escucha? De la gestal. Ok. Por Fritz Perls. Yo soy yo. Tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú. Yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto al amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realidad. Tú eres tú y yo soy yo. Entonces, como ven, digamos que la oración lo que se centra es en ese conocimiento de que yo no le debo nada al otro, ni el otro me debe nada a mí, ¿no? Y empezamos a utilizar un término bien interesante, el debe, ¿no? El debería. Y de aquí en adelante pues lo vamos a estar sacando. Entonces, básicamente la oración ¿en qué se centra? En que no hay deberes, yo no te debo, tú a mí no me debes, ¿sí? ¿A quién yo le debo? A mí misma. Y tú a quién le debes? A ti mismo, ¿no? Entonces, la responsabilidad de velar por lo que sientes, por lo que deseas, por lo que quieres, por lo que vives, por lo que haces, por lo que te ocurre en cada uno, cada quien velando por su propia responsabilidad. Y de eso se trata, pues, la oración gestáltica. Entonces, bueno, a mí me encanta, por supuesto, es parte de lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, a través de esta corriente gestáltica, hay muchas otras. Desde el punto de vista de la psicología hay varias, por supuesto, escuelas, ¿no? Y cada una pues, tiene como que a sus precursores, a sus maestros, ¿no? Digamos que sus propias metodologías, procedimientos, etcétera. En este caso, pues yo vengo trayendo así como que dos, ¿no? Una, pues por supuesto, la Gestalt, y la otra es la terapia racional emotiva conductual. Y en este caso, esta terapia pues tiene un padre, ¿no? También, y no es otro que Albert Ellis, que no es Ellis el de la escuela, es otro Ellis, ¿no? Su apellido. Y aquí, la cual a mí también pues me encanta. ¿Y por qué? Bueno, también tiene un enfoque bien centrado en el presente, en el aquí y en el ahora, y toma o digamos que combina tanto lo cognitivo también como lo emocional, ¿no? Como lo conductual, ¿no? En este caso, o sea, el afuera, lo pragmático, el hacer, el accionar. Entonces, este tipo de terapia, pues, ha sido un replanteamiento bastante importante dentro del mundo de la psicología y pues de esa me agarro, ¿no? Básicamente Albert Ellis ha estado influenciado por lo que es la filosofía, también por el humanismo. Ojo, todas estas terapias de las que les estoy hablando, tanto la Gestalt como la TREC, son terapias humanistas, ¿no? Se han enfocado en métodos mayéuticos. Y cuando hablo de métodos mayéuticos, pues aquí sale el mundo del neurocoaching, ¿no? Porque la mayéutica es esa forma donde el maestro se convierte en el alumno, es decir, el que responde las preguntas se convierte en el maestro, ¿no? Entonces uno pregunta y el otro responde. Entonces se empieza a integrar unos conceptos que parecieran fuera de la psicología,
pero que en este caso están dentro. Fíjense que parte de lo que viene siendo la TREC tiene influencia de otras corrientes, ¿no? Otras corrientes, inclusive estamos hablando de la filosofía, ¿no? Estamos hablando aquí del hedonismo. Entonces, este tipo de enfoque permite, desde mi punto de vista, pues replantear las cosas quizás de una forma mucho más sencilla, más amplia y también mucho más integral. De alguna forma, pues se genera ese enfoque sistémico también, donde la solución está en el propio organismo, está en la propia persona, quien tiene la capacidad de autorregularse, de sanarse y también pues de identificar cuál es la mejor forma para esa sanación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la terapia, la TREC, que no es otra cosa que la terapia racional, emotiva conductual, y se llama así precisamente porque combina esos mundos, ¿no? Racional, que tiene que ver con todo lo pragmático, la emotiva con todas las emociones, y la conductual, pues cómo nos comportamos. Entonces, este es un tipo de terapia que sirve para ayudar a superar las perturbaciones emocionales, cambiando, ¿saben qué? Las creencias, ¿no? Agarra las creencias irracionales y las cuestiona, y a través de este cuestionamiento es donde surge de manera mágica el cambio, ¿no? Y ya sabemos que esa magia no es pues propia solamente de este tipo de terapia, sino también es propia de lo que viene siendo el neurocoaching y el coaching, ¿no? Entonces, es una terapia pionera también dentro de lo que viene siendo el mundo de la psicología. Se enfoca en resolver problemas emocionales y conductuales, utiliza un modelo de intervención activo-directivo, filosófico y empírico. Esto es importante verlo, porque en este tipo de intervención, si nosotros vemos otros tipos de intervención, pues son un poco más o menos directivas. En este caso, hay un modelo de intervención activo-directivo, es decir, en este caso el terapeuta es el que de alguna forma va dirigiendo a ese paciente, ¿no? A ese cliente, le va indicando qué hacer o cómo hacerlo o cómo cambiar, ¿no? Entonces, como de una forma, no significa que no haya ese enfoque, esas, digamos, soluciones dadas propias por los pacientes, que no haya ese insight y ese darse cuenta del propio cliente que logre el cambio. Sí hay, pero también hay una intervención un poco dirigida en este caso, ¿no? Por supuesto, todo esto se enfoca en la reestructuración cognitiva, es decir, la reestructuración del pensamiento para lograr luego un cambio a nivel emocional y también un cambio a nivel conductual. Las creencias. Ya nosotros sabemos qué son las creencias, ya manejamos un poco lo que son estos conceptos. Sin embargo, es importante siempre, digamos que recalcarlo, ¿no? Las creencias no son otra cosa más que construcciones subjetivas, es decir, construir en base a mi experiencia un concepto con el cual miro el mundo, con el cual voy cuestionando y voy midiendo, voy evaluando lo que ocurre y lo que de alguna forma me afecta, ¿no? Estas creencias vienen dadas por mi experiencia o también por las experiencias de algunos referentes para mí. Esos referentes pueden ser mis padres, mis figuras de autoridad, pueden ser mis maestros, mis compañeros, personas que admiro, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos que de aprendizaje lo incorporo a mi base de datos, a mis creencias, voy viajando por el mundo a través de esa forma de mirarlo, y por supuesto, eso me va a afectar más o en menos grado dependiendo de los objetivos o los planes o las metas que yo quiera realizar en la vida. Las creencias sabemos que tienen algunos tipos, ¿no? La pregunta que nosotros tradicionalmente desde el punto de vista del coaching nos hacemos es: ¿cuáles son las creencias que tú conoces?
realmente estás consciente de tus creencias y de en qué medida tus creencias impactan positiva o negativamente tus objetivos, ¿no? Y en base a esa respuesta vamos cuestionando y vamos viendo qué creencias se pueden modificar o cuáles creencias pues se mantienen, ¿no? No se modifican. Sin embargo, no todas, no siempre son necesarias esas modificaciones de las creencias. En el caso de la terapia racional emotiva conductual, pues hay creencias que son irracionales y que son necesarias cambiar. Una de las claves para cambiar esas creencias o para identificar cuáles son esas creencias que hay que cambiar están asociadas con lo que veían, ¿no? Con lo que yo les decía al inicio. Estas construcciones van a bloquear el camino a la tranquilidad, al logro, al éxito, a la salud, sobre todo a la salud emocional, y van a facilitar que yo no logre lo que quiera lograr, ¿no? Entonces, dependiendo este tipo de creencias o las que yo tenga, pues voy a tener mayor o menor grado de logro. Las creencias irracionales van a generar pensamientos que van a ser algún tipo de pensamiento quizás rumiante, ¿no? En mi cabeza dando vueltas de manera constante y que van a hacer que yo empiece a sentir o a tener alguna fobia, algunos miedos que me van a paralizar y bajo los cuales pues no voy a poder mover, ¿no? Bajo los cuales me voy a aferrar y me voy a quedar ahí como que viendo a ver qué hago diferente para no enfrentarme a esos miedos o cómo hago para que poder evadirlos, ¿no? Siempre busco la manera de evadirlo, de no afrontarlo, porque siento que no tengo los recursos emocionales para gestionar eso. Básicamente, aquí puse unos ejemplos, bueno, por supuesto bien sencillos, ¿no? No estoy lo suficientemente preparado para ese ascenso o no es la mejor opción, para qué hacer este viaje, ¿no? Seguramente no lo voy a pasar bien. Otro lado dice por ahí que las chicas que valen la pena no se fijan en hombres guapos con dinero, ¿no? Las redes sociales requieren personas que manejen mucho la tecnología, yo no manejo la tecnología, y así sucesivamente hay N cantidad de creencias que van limitándonos por la vida. A ver, Kelsey, ¿qué me ibas a decir por ahí? Bueno, hay una pregunta que colocaron en el chat que me parece importante, podríamos dar la respuesta larga al final, pero es interesante. La pregunta dice, este tipo de terapias no es necesario tener una licenciatura en psicología, y entonces me parece muy buena porque nos permite a nosotros indicarles a quienes nos están escuchando qué es lo que estamos nosotros ofreciendo. Sí, básicamente, gracias, Kelsey, excelente tu pregunta. Y sí, fíjense que la respuesta es sí. Para aplicar este tipo de terapia requieres tener una formación en psicología, es cierto. Sin embargo, también, por ejemplo, en mi caso, fíjense que yo estudié administración y después me metí por el mundo del coaching y después llegué al mundo de la psicoterapia. ¿Y cómo ha sido? Pues para poder yo aplicar este tipo de terapias, pues sí, requiero, no me certifiqué, perdón, no me gradué de psicólogo, pero sí es necesario estudiarlo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en psicoterapia de pareja y familia, en mi caso fueron casi 2 años, y en terapia gestal estuve 1 año. Esto lo he hecho desde el mundo gestal, no necesariamente tienes que ser psicólogo para poder hacer la psicoterapia. Y entiendo también, por aquí no sé si habrá algún psicólogo, que en otros tipos de terapia también puedes hacerlo sin ser psicólogo. De hecho, yo estoy como que en el segundo mes de la terapia, estoy estudiando psicoterapia psicoterapia cognitiva conductual. Entonces, no soy psicólogo, pero sí requiero el estudio para poder ejercerla, ¿no? Desde el punto de vista, si eres, por ejemplo, un neurocoach y no tienes otra formación, yo te diría, primero fórmate, aprende a cómo utilizar estas herramientas para que lo puedas aplicar a tu cliente, ¿no? Que es parte de lo que decía por aquí, que es
¿no? Tenemos por aquí un diplomado, claro. Es preciso formarte y saber cómo la puedes utilizar. No lo comenté, pero por ejemplo en el mundo de lo que viene siendo la terapia gestal está el tema de la silla vacía. La silla vacía es una herramienta que se utiliza muchísimo y que desde mi punto de vista genera gran valor. Sin embargo, es necesario hacerla con una persona que sepa hacerla, con un especialista y que pueda llevarte a transitar esa silla vacía de una forma, digamos, que puedas entrar y puedas salir de la manera correcta, ¿no? Que hagas tu apertura de tu proceso y también el cierre de tu proceso. ¿Qué ocurre? Cuando tú aplicas estos tipos de terapia, normalmente, como yo te comentaba al inicio, vas al pasado. ¿Y por qué vas al pasado? Bueno, porque hubo algo que te marcó, que te rompió, que te fracturó. Yo digo que nosotros vamos como que en la vida venimos íntegros y después como que dependiendo de los eventos, ¡pac! Me fracturó algo y en ese momento o con esa persona o en ese suceso se quedó algo de mí. Entonces en la terapia es importante ir a ese pasado, mirarlo desde un punto de vista distinto, ¿no? Reestructurarlo, tener una mirada diferente. Y si esa compañía o ese terapeuta que te está llevando no sabe ir a ese pasado, que tú lo mires y que luego lo puedas cerrar y avanzar a tu presente de una forma que no te genere, digamos que ninguna perturbación, pues vas a tener en riesgo, ¿no? Entonces, requieres estudiar, requieres prepararte, requieres estar de la mano de personas que sepan hacer esto. Yo pienso que... Excelente. Ajá. Pienso, yo recomiendo, vamos a seguir con la maravilla de lo que tienes preparado para hoy y sigan haciendo esas preguntas, pero al final daremos respuestas oportunas de todo lo que tiene que ver el diplomado, el taller, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Claro, gracias, Kelsey. Sí, y es eso, ¿no? Siempre van a salir este tipo de situaciones. De hecho, a las personas les da como miedo. Les da miedo hacerlo si no lo conocen, si no saben. Ok, entonces fíjense lo que les comentaba un poco de las creencias irracionales. Y gracias, Kelsey, por llevarme, así es. Ajá, las creencias irracionales. Fíjense, ¿cómo se forma esto? ¿No? O qué es lo que dice Albert Ellis, o bueno, la TREC en este caso? Básicamente hay una exigencia, ¿no? Una exigencia, y estas exigencias normalmente son dogmáticas. ¿Qué significa dogmática? Bueno, que son, así como les puse ahí, indiscutibles, fidedignas, innegables, o sea, son un hecho, algo que nadie cuestiona. Entonces, ¿qué ocurre con esas exigencias? Este tipo de exigencias forman un filtro, así como está aquí en la imagen el filtro dando vueltas, ¿no? Hay un suceso, cualquier suceso, y ese filtro, que llamamos exigencias dogmáticas o que podemos llamar creencias irracionales, va a estar, digamos que, cuestionando ese suceso. Y en base a ese filtro, pues nosotros vamos a tener una emoción X y una acción X. ¿Sí? Entonces, así ocurre. Yo interpreto un acontecimiento, luego de esa interpretación voy a generar una emoción y luego voy a tener una reacción. En este caso, surgen tres contextos, ¿no? Tres contextos básicos de esas creencias irracionales. ¿Cuáles son? Enfocadas en tres personas, ¿no? Van a estar enfocadas en mí, en este caso yo, en el yo debo, en el tú o en la circunstancia. Es decir, un ejemplo, suponte que yo piense que yo tengo la razón y que yo estoy hablando aquí, es lo que yo digo y nada más, ¿no? Si yo estoy enfocada en eso, tengo la razón, yo voy a pensar o yo voy a tener como filtro que el resto debería no cuestionarme cuando yo diga algo, ¿no? Entonces, yo ese pensamiento de que el resto debería hacer tal cosa, lo voy a tener ahí fijo y eso me va a permitir a mí actuar de una manera y a sentir de una manera quizás no acorde con una circunstancia en otro momento dado. Entonces, nosotros vamos a tener el yo, el tú y la circunstancia. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo un poquito más a detalle.
Exigencias dogmáticas no cumplidas. ¿Qué generan? Estas caritas que ustedes ven aquí. ¿Qué son? Frustración, miedo, y vamos a tener pensamientos asociados con es terrible, esto no se puede soportar, yo no puedo soportar esto, o lo que aconteció es o sea, algo espantoso, ¿no? No, voy a tener pensamientos así como que fatalistas. Y otro tipo de pensamiento que normalmente ocurre son pensamientos de cuestionamiento, ¿no? De condena conmigo mismo. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Y esto, por supuesto, va a ir afectando de manera importante en mi autoestima, ¿no? Entonces, normalmente las personas tenemos estos tres tipos de creencias irracionales. ¿Cuáles son? Las que vimos en el slide anterior. El yo debo, el tú debes o que la circunstancia debería. Por ejemplo, yo puedo decir que mi esposo debe tal cosa, ¿no? Dependiendo mi filtro. Y en base a eso, voy a exigirle que él se comporte de una manera determinada. Entonces, yo con el resto de las personas voy a esperar siempre que él se comporte de una manera X. Por ejemplo, me ha ocurrido en algunos casos que, sobre todo con los caballeros, ¿no? Que ellos piensan o sienten que tienen que comportarse con su esposa o con su novia de una forma X y no lo hicieron, ¿no? Entonces, en el momento, dice, yo debí ser atento, yo debí ser caballero, yo debí ser... Entonces, es que hay una creencia bastante generalizada de que los hombres se tienen que comportar de una forma X, ¿no? Entonces, así sucesivamente empezamos a cuestionarnos dependiendo de lo que la sociedad dijo, dependiendo a lo que dicen en casa o dependiendo de lo que hemos aprendido en base a cómo tenemos que comportarnos. Entonces, se convierte en una situación un poco frustrante cuando no logramos cumplir esas expectativas de la sociedad o cumplir las expectativas del otro y, por supuesto, esto nos va limitando y nos va cerrando, ¿no? Claro, esto ha sido así, yo le estoy poniendo cosas mías, ¿no? Aquí, pero eso es para avanzar. En fin, yo lo que es un ejemplo, claro, en una terapia pues se hace de forma diferente, ¿no? Pero esa es la idea, agarrar esa situación, entender la interpretación que le está dando en este caso el cliente a esa situación y llevarlo a una etapa, a una mirada distinta, pero que salga de él. Aquí yo se lo puse, ¿no? Que salga de él y que le pueda servir y le pueda generar valor y lo pueda realmente, digamos que transformar. Entonces, eso, ¿cómo se hace? ¿O qué es lo que logra en este caso? Modificar una creencia irracional a través de la TREC. Pues a través de técnicas, bien sea cognitivas, bien sea emotivas o conductuales, ¿sí? En ocasiones, no solamente abordar la parte cognitiva, la parte del pensamiento, inclusive se puede hacer a través de la acción. No sé si a ustedes les ha ocurrido o a alguna persona que en la medida en que piensa algo, ¿verdad? Y en la medida en que va haciendo, cambia el pensamiento. No, yo creía que era así, pero me di cuenta que haciéndolo, así sea al inicio, de manera forzada, logra el cambio, ¿no? Entonces, podemos empezar por un cambio aquí y que termine en la acción, o podemos iniciar un cambio en la acción que termine modificando el pensamiento. Lo importante es cómo llevar a cabo el cambio utilizando las técnicas adecuadas y abordando siempre, digamos que el área cognitiva, el área emocional y conductual. ¿Por dónde empezar? Bueno, puedes empezar por cualquiera de ellas, lo importante es que logres ese cambio. ¿A través de qué? Bueno, hay distintas herramientas, ¿no? Yo solamente se las voy a nombrar porque el tiempo, pues, por supuesto, no va a dar.
es importante que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con estas técnicas a nivel sobre todo cognitivo, donde está el tema de la mayéutica, pues hay debate, hay discusión, se hace como que también algún tipo de argumento racional, ¿no? Aquellas preguntas que te permitan identificar realmente dónde dice que los esposos le hacen eso a las esposas. ¿Dónde está escrito? Yo no lo veo escrito. Bueno, no sé, me molesté porque mi esposo, o yo tengo creencias irracionales que si mi esposo llega tarde está con otra. Ajá, ¿dónde está eso escrito? Que si llega tarde es porque está con otra. ¿Quién dijo? ¿No? Entonces yo como esposa empiezo, bueno, porque siempre ocurre así, pero siempre cuando es siempre. ¿A quién le ocurrió así? Hasta que me lleva al punto, no, es que a mí me pasó así con un novio que tuve. Ajá, pues entonces vamos atrás y a ver qué fue lo que te hizo ese novio, porque no puedes andar por la vida pensando y cuestionando a todas las personas, porque cada vez que él llegue tarde es porque estaba con otro. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dependiendo del enfoque, vamos a ir cambiando esas creencias irracionales. Entonces, este tipo de terapia es una terapia, como te digo, directiva en ocasiones, pero también es una terapia educativa. Se hace lo que es la psicoterapia. Se les explica a las personas qué es lo que está sucediendo, por qué sienten, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esta lámina a mí me gusta mucho, porque es eso, ¿no? Mira, lo que a ti te está pasando es porque tienes este pensamiento. Si tú cambias este pensamiento, tu emoción y tu acción va a ser otra. Entonces, llevar a las personas a entender, ¿y dónde dice eso? Bueno, mira, aquí hay un libro, vamos a leerlo, vamos a ver aquí, vamos a ver allá, y hay un cambio, hay una transformación, porque las personas, y sobre todo hoy en día, requieren que le eduquemos, que le expliquemos. No es solamente decir, no sé, Ángela, que la estoy viendo por aquí, Ángela, eso que estás haciendo no es, ¿no? Ángela, eso que estás haciendo lo estás haciendo porque te estás comportando. Mira, este modelo te dice que estás haciendo esto y esto. Si tú incorporas otra técnica, probablemente eso cambie. Si quieres probarlo, te animarías, ¿no? Entonces, que Ángela diga, bueno, puede ser, vamos a explicarle. No es solamente hacerlo sin que la persona tenga el conocimiento. Entonces, yo les invitaría a incorporar la psicoeducación dentro de esas técnicas también terapéuticas, ¿no? Parte aquí, fíjense que acá les digo, hay digamos que hay N técnicas, ¿no? Pero yo las estoy, bueno, yo no. La teoría aquí de la TREC las engloba en las cognitivas, las técnicas emotivas y las técnicas conductuales, ¿no? Entonces, dentro de las cognitivas, ¿cómo se hace? Bueno, aquí hay toda una guía, yo no me voy a sentar a explicarles todo, ¿no? Pero hay un método que se llama el ABC. Básicamente, ¿qué es lo que hace este método? Nos enfocamos en la transformación de pensamientos automáticos. Ustedes saben que hay veces en que decimos, no puedo dejar de pensar en eso, no puedo dejar de pensar en eso. Normalmente vivimos y somos, digamos que guiados y llevados por la mente, ¿no? Pareciera que no tuviésemos control sobre lo que pensamos. Y eso no es cierto, no es cierto. Podemos modificar nuestros pensamientos. Entonces, en la medida en que nosotros vamos haciendo ejercicios, aquí les voy a pasar, por ejemplo, ¿no? Aquí, esta es una tablita, ¿verdad? Un caso de ejemplo. Dar una charla en público. Esta es la acción, ¿sí? Esta acción de dar una charla en público, la persona cree, siente, según su filtro, que tiene que hacerlo muy bien, porque si no lo hace bien, sería terrible fallar, sería un fracaso esa persona. ¿Qué le genera esto? Pues le genera ansiedad, ¿sí? Esa ansiedad le hace pensar pues que es un imbécil, que es un tonto, que no sabe. ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo físico? En el mundo concreto, bueno, hay una depresión, hay decaimiento, hay tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hace aquí en la TREC es identificar realmente cuál es ese problema, se separa, ¿no? Se identifica, digamos que la causa raíz del problema, ¿no? Se ve si es un tema interno, si es un tema que tiene que ver con el afuera, y luego se ven los problemas que se derivan de esos mismos problemas para luego sentarse a trabajar y
identificar cuáles son los pensamientos. Fíjense que esta tablita que yo les estoy mostrando acá, esto se le da al cliente, ¿sí? Es decir, cada vez que tú te sientas así, quiero que me escribas qué fue lo que sucedió, que es la A, la B, cuáles son esos pensamientos que tuviste, y la C, cuáles son esas consecuencias. Entonces, la propia persona empieza a escribir. Claro, tiene que tener compromiso, tiene que tener disciplina, ¿no? Ser una persona que realmente quiere un cambio. En la medida en que hace esto, la persona se hace consciente. ¿Y qué ocurre? Ocurre cambio. ¿Cambio de qué? Cambio de pensamiento. Y si cambia el pensamiento, ¿qué va a cambiar? La emoción. Y si cambia la emoción, ¿qué va a cambiar la acción? ¿No? Entonces, en esa misma medida, entonces la persona se siente ya que es dueño de su pensamiento. Eso de que no puede cambiar el pensamiento es cierto, pero no es que no pueda, es que no se ha sentado a hacerlo, que no ha existido la necesidad, el deseo, la voluntad de modificar el pensamiento, ¿no? Eso también tiene que ver, bueno, aquí por supuesto dentro del mundo cognitivo, les puse otro ejemplo, ¿no? Técnicas, preguntas, ¿no? Acá, por ejemplo, también audios, los mismos videos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas va a permitir que haya modificación de pensamiento, lecturas. Aquí le puse, ¿para qué debes ganar un ejemplo? ¿No? ¿Para qué debes ganar la aprobación de todo? ¿Dónde está escrito tal cosa? ¿Qué te hace pensar que eso es de esta forma? ¿No? Entonces, empezar a cuestionar a las personas de manera que haya un movimiento acá. Realmente, yo como que no sé por qué lo miraba así. Bueno, en mi casa fue así. Ajá, no, es que mi mamá lo hizo de esta forma, ajá, y entonces, o sea, ¿no? Aquí voy a avanzar. Fíjense que el aporte, desde mi punto de vista, de estas técnicas emotivas, de la TREC y también de la Gestalt, pues tienen que ver con múltiples cambios, desde mi punto de vista, múltiples cambios, y parecieran que no necesariamente tendría que llevar tanto tiempo como otro tipo de terapia. Acá, por ejemplo, se utilizan técnicas también aquí dice ataque de vergüenza, ¿no? Que es exponer a la persona a aquello que realmente le da vergüenza. Dentro de parte de lo que estaban viendo con las técnicas de Albert Ellis, él agarraba y le decía a la persona, sal con un plátano a la calle, en vez de ser un niño o de ser una mascota, sal con un plátano a ver qué te dice la gente, ¿no? Entonces, exponerlo a aquellas situaciones que son vergonzosas. Detenga a cualquier persona y dile que no sé, que perdiste la memoria y no sabes dónde está y no sabes ni qué año es. Cosas así que a ti te permitan dar esos pasos. El roleplay es una de las técnicas que a mí me encanta porque te permite sentarte, por ejemplo, casos de personas inclusive enfermas, ¿no? Entonces, en esa silla sientas tu cáncer. ¿Qué te dice el cáncer? ¿No? ¿Qué te está diciendo? No sé, un riñón. O bueno, si estamos hablando de un duelo, bueno, sienta a tu hijo, ¿no? O de repente una mamá, un papá, o una pareja. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué te dice? Claro, todo esto guiado por el terapeuta. Entonces, bueno, en silla vacía podemos sentar a la creencia, a los padres, a la situación, a la enfermedad, inclusive técnicas humorísticas, ¿no? A través del humor, ajá. Si tuvieras que, no sé, un ejemplo, si yo fuese calva, ¿verdad? No tengo alopecia, ajá. Y cómo yo me vendería, ¿no? Ajá, mira, estoy vendiendo, no sé, a esta persona con alopecia, o sea, buscarle el humor, darle la vuelta y de esa forma pues también generar cambio y transformación. Y por supuesto una mirada diferente. E inclusive en los casos, por ejemplo, cuando no hay determinación de límites. Entonces, aquí estoy viendo a Ángela y por ahí estoy viendo a Mónica. Entonces, de repente, Ángela, tú vas a hacer la persona que insiste y Mónica es la que no pone límites. Mónica, tú vas a decir no. Entonces, un ejercicio. Entonces, Ángela le suplica, le ruega, ¿no? Entonces, en trabajo de grupo se hace este tipo de técnicas. Entonces, Ángela le ruega a Mónica, por favor, y Mónica, no. Y así, N veces, hasta que Mónica por fin aprende a decir un no en la vida real. Entonces, se incorpora el psicodrama y se incorporan otro tipo de técnicas que también ayudan a, digamos que, hacer esos cambios a nivel cognitivo, ¿no? Desde el punto de vista conductual,
desde el punto de vista conductual, pues se hace reforzamiento. Cada vez que alguien lo hace bien, vamos a decir lo bien que lo hizo. Pero ojo, ese alguien puedo ser yo misma. Entonces yo tengo que tener la suficiente capacidad para auto-reforzar mis logros. Ay, Ludi, no sé, lo hiciste sin quejarte. Ludi, lo hiciste de tal forma. Yo siempre camino 10 minutos, caminé 12. Wow, 2 minutos más. Felicitaciones. Sigue así. Pero tengo que tener esa capacidad de mirar los 2 minutos de diferencia, el gap entre donde estoy y lo que voy avanzando, ¿no? Entonces, esos reforzamientos que hace que las conductas se mantengan. Toda aquella conducta que yo refuerzo de manera positiva y que genera un tipo de agrado, pues va a permanecer. Aquella conducta que a mí me genere malestar, rechazo, ¿no? Dolor, debería desaparecer, ¿no? Entonces, de alguna forma, puedes reforzar para que se mantenga ese comportamiento, esa conducta. Y en la medida que pasa el tiempo, pues ya va a formar parte de mis hábitos. El entrenamiento de las habilidades, eso también se hace a través de las técnicas, ¿no? Prevención de recaídas, porque es normal que hayan recaídas, dependiendo del caso que estemos hablando. Si estamos hablando de un caso, por ejemplo, el mismo tema de pareja, donde la pareja se convierte ya en una adicción, ustedes saben que los temas adictivos es natural que haya recaídas, ¿sí? Bueno, pero antes en vez de ser 9, ahora son 4. Ah, bueno, entonces hay un avance. Pero saber que todavía no estoy lista, que tengo que seguir trabajando para caer cada vez menos. Y por supuesto, aquí también se incorporan las técnicas, inclusive de la música, ¿no? Aquí esta cancioncita, por ejemplo, música que hace las personas reflexionar, que hace tener un cambio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también se pueden incorporar. Entonces, ¿cómo cambiar creencias irracionales? Bueno, ya les dije, a través del debate, la disputa, ¿no? Argumentar sobre todo el tema racional y utilizando, pues, digamos que la lógica, todos los temas empíricos y pragmáticos, llevando a la persona a la apertura de la conciencia, a la psicoeducación, a que aprenda, ¿no? Entonces, de esa forma, vamos a lograr los cambios. Y siempre con preguntas, pues a preguntas que hagan transformar. ¿Dónde está eso escrito? ¿Quién lo dice? ¿Qué hace que quieras tal cosa? ¿No? ¿Qué ley del universo? O sea, ¿qué ley del universo dice que eso es así? En fin, ¿qué consecuencias tendrías para ti hacerlo? ¿Qué consecuencias tendrías para ti no hacerlo? ¿No? Entonces, de esa forma van a haber allí cuestionamientos. Parte de lo que yo trabajo y lo que siempre resalto es el autoliderazgo. ¿Y el autoliderazgo por qué? Bueno, porque este tipo de terapias te va a llevar a que seas una persona que aprendas a liderarte, a llevarte a ti mismo, ¿no? Ya no vas a ser esclavo ni de tus pensamientos, ni de la manipulación de tus padres, de tus hijos, del entorno, de tu jefe, ¿sí? No eres víctima del tráfico, de las condiciones políticas, o de la situación país, o de las finanzas, sino que te das cuenta que tienes el poder y que lo que estás viviendo forma parte de lo que tú mismo has decidido vivir, bien sea por decisión o bien sea por omisión, ¿no? Entonces, buscar la forma de que te des cuenta que estás viviendo lo que estás viviendo porque no has hecho nada al respecto. El día que tú decidas cambiar, pues las cosas se van a cambiar. Eso es trillado, pero es cierto. Entonces, el ser el capitán de mi propia vida, ¿no? Y por supuesto, aquí pues aplicando un poco lo que viene siendo las estrategias conductuales y cognitivas, bien sea la orientación, la atención, el lenguaje, la misma que nosotros utilizamos en otros contextos, aplican dentro de lo que es la psicoterapia, bien sea la TREC o la Gestalt o la que estemos haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con la conciencia, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Para qué yo estoy acá? Por ejemplo, una de las razones o una de las preguntas básicas, cada vez que hay una apertura a una terapia, ¿para qué estás acá? ¿Cuál es tu objetivo estar acá? Eso tiene que estar presente siempre y bien definido. La autoobservación, el autolenguaje, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y eso habla de tu nivel de conciencia. Y en base a ese nivel de conciencia, pues es que se van a lograr efectivamente los cambios.